Pues muchas gracias por la presentación, por la acogida y por organizar un acto como este que para mí es, lo comentaba antes con José Luis y contigo misma, me parece fundamental dar herramientas políticas además de lo que es la intervención social. Es fundamental, algo que si no va de la mano merecería crítica, y en vuestro caso pues es muy loable que encima además hagáis acción política con algo árido, porque es árido, o sea, árido, aunque intentaremos hacerlo lo más agradable posible, pero es algo que la gente, los ciudadanos de los países, pues en principio reciben como un flash inicial de vamos a incorporar herramientas que van a ser muy positivas de manera general, se envuelve el paquete con unos pocos datos, no crees que demasiados, ¿no? La historia nos demuestra que la implantación de los tratados de libre comercio se envuelven en poca herramienta técnica, pero suficiente para intentar evitar rechazos sociales de entrada. Y eso, además, ocurre en sociedades en las cuales existe una necesidad imperiosa en creer, en tener esperanza de que cualquier tipo de medida política o económica puede hacer salir de un determinado pozo, ¿no? Y en ese caldo de cultivo pues se terminan aprobando tratados de libre comercio y luego conviene hacer algo que no se suele hacer, es examinar qué es lo que ha pasado, qué resultados de lo que nos dijeron que iba a pasar en muchos países de América Latina, ¿qué pasó? ¿Realmente desaparecieron las brechas que pretendía el Tratado de Libre Comercio en la posición que tenía el gobierno mexicano o el peruano? ¿De verdad se consiguieron esos objetivos? Porque los objetivos, aprovecho para decir, sí se han conseguido. Ahora hay que preguntarse para quién se han conseguido los objetivos. Desde luego no para los pueblos de América Latina. Es un hecho claro que se ha incrementado el comercio. También es un hecho claro de que si medimos en términos de inversión, así, sin más, de manera simple, hay más inversión que en la década de los 90 del pasado siglo. Ahora, ¿eso se traduce indefectiblemente en una mejora de las condiciones de vida de la gente? Pues los ejemplos, y es lo que voy a intentar hacer yo en este ratito, es decir que no es que lo digamos algunos críticos con este tipo de tratados, es que los datos macroeconómicos y las realidades sociales de los países desmienten que la vía que nos pintaban como positiva lo haya sido realmente. Y claro, tendréis que permitirnos que hagamos un análisis, pues lógicamente somero, o sea, tratados de libre comercio hay decenas de ellos. Vamos a hacer no una aproximación a cada uno de ellos, sino intentar ver qué elementos se repiten y qué elementos siempre además están presentes cuando se establece la posibilidad de un nuevo tratado, que seguramente en eso entrará mi compañero en su intervención, ¿no? Yo intentaré evitar esa visión de futuro y sí me centraré de alguna manera en el presente y en el pasado y en el origen de estos tratados de libre comercio. Claro, daros cuenta que el planteamiento de que hay muchos tratados sí tienen un elemento común. El elemento común, yo incluso, me permitís un par de minutitos de historia, esto nace de esta implantación nace de un shock, de un elemento negativo muy fuerte que se produce. Fijaros, había otro mundial de fútbol, era en el caso español el del Naranjito, que algunos se acordarán, el año 82 había en España, ¿no? En ese momento, claro, lo digo por situarlo en un escenario parecido, daros cuenta que estamos hablando de 32 años, ¿no? Hace 32 años hay un país, concretamente México, que dice no puedo pagar la deuda exterior y plantea digamos, el inicio de una carrera que acaba con los tratados de libre comercio. Por eso intento citar, o sea, hay un modelo de desarrollo que se demuestra que en ese momento pues deviene incapaz de resolver los problemas de las poblaciones de América Latina. No solo de América Latina, pero vamos a centrarnos en América Latina. México dice que no puede pagar y a continuación de México muchos países levantan la mano y dicen que son incapaces de atender sus obligaciones financieras. Esas obligaciones financieras que además de como herramientas políticas absolutamente demoledoras para lo que es el desarrollo de los pueblos, pues tenían muchísimos elementos que habría que hablar. Pero hoy nos vamos a centrar en cómo se intenta solucionar ese problema. Y se dice, no, claro, es que tenéis economías demasiado
constreñidas por normas, demasiadas barreras proteccionistas, no habéis entrado en el verdadero desarrollo que supone liberalizar, palabra sagrada. Vamos a quitar todos esos corsés que nos oprimen, y eso realmente es lo que impide a los pueblos de verdad alcanzar un grado alto de desarrollo, una mejora de los índices de bienestar, los indicadores, la realidad de la vida de las personas. Todo eso se va a mejorar utilizando este tipo de herramientas. Y una de las herramientas en las que cristaliza este tipo de políticas que los ortodoxos y los heterodoxos las hemos denominado las políticas del consenso de Washington, pues en ese momento los tratados de libre comercio se plantean como un elemento clave para solucionar esos problemas. Claro, ahora ya tenemos un recorrido histórico y sabemos lo que ha pasado con esas herramientas. Yo en el año 82 yo tenía 12 años, ¿no? Entonces no puedo decir que tuviera una vida política muy activa, aunque también la tenía, ¿eh? Lo puedo asegurar que la tenía a mi nivel, a los 12 años. Pero un poquito después ya había plataformas y grupos que defendían lo pernicioso y lo absolutamente ilógico de la aplicación de estas medidas de liberalización a saco, permitirme la expresión, como solución de unos problemas que incidían en otros puntos y en otras direcciones. El tiempo ha dado la razón a los que empezaron a oponerse a ese tipo de políticas. Las políticas se basaban en tres elementos muy claros. Era un tema de decir, bueno, economías sobreendeudadas, países sobreendeudados, lo que tienen que hacer es estimular de forma importante, pero de forma habitual y con un objetivo muy claro. Se pretendía que los países generaran excedentes comerciales, o sea, exportaran más que importaran. ¿Para qué? Para generar divisas fuertes que permitieran pagar la deuda. O sea, al final estamos hablando de que, aunque ese no fuera el cartel con el que se presentaban los tratados de libre comercio, el objetivo era satisfacer los intereses de los acreedores. Imaginaros que se hubiera conseguido. Si se hubiera conseguido, podríamos hablar de que es algo, en términos de justicia social, vergonzoso, pero que hubiera sido útil. Es que no se consiguió. Ni se consiguió en ese momento, porque la forma de arreglar determinados problemas de sobreendeudamiento fue, años después, descubriendo de que había que reducir el monto de la deuda. O sea que claramente no se le puede poner en el en el haber de los tratados de libre comercio haber conseguido excedentes comerciales. No los consiguieron. ¿Crecieron las exportaciones? De manera diferente en México que en Perú, que en Colombia. Sí crecieron las exportaciones. ¿Pero qué pasó con las importaciones? Que crecieron tanto o más. Con lo cual, si tú lo que pretendes es generar excedentes positivos, o sea, más exportaciones que importaciones, y el resultado, cuando miras 20 años después lo que ha pasado, es que eso no ha ocurrido, en cualquier análisis lógico tendríamos que tener una visión absolutamente negativa. Si planteamos además, oye, esto ha ocurrido y además en términos sociales, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en términos sociales ha sido demoledor. Diferentes situaciones según los países. ¿Qué pasó con lo que es el salario de los trabajadores? No solo en el tema agrario, sino en el tema manufacturero, en países como México, con el tratado con Canadá y Estados Unidos. Pues una verdadera debacle desde el punto de vista social. Claro, ese planteamiento va sumando al anterior que os comentaba. Y luego, la tercera pata fundamental, para no irme demasiado en tiempo, que es, cuando hablamos de estos tratados, se nos suele olvidar la segunda parte. Se habla de tratados de libre comercio, pero falta la inversión, que es el verdadero objetivo. Daos cuenta que el verdadero objetivo de todo este tipo de planteamientos, aparte de liberar esas cadenas que impiden el comercio libre, gran falacia también, además es permitir las condiciones que el capital necesita para establecerse de manera permanente y ventajosa en sitios en los que no puede hacerlo hasta este momento. Y claro, para eso hay que establecer un caldo de cultivo que permita cosas tan aberrantes como que ahora las criticamos en el futuro tratado sobre comercio e inversión, Estados Unidos, Unión Europea, pero que América Latina lleva sufriendo ya décadas, que son elementos tan duros como que se permitan o se establezcan tribunales ad hoc fuera de los tribunales ordinarios de justicia para que los inversores que consideren que han sido lesionados sus intereses, incluso aunque no hayan realizado su inversión todavía, por una modificación legislativa, puedan poner ante esos tribunales a los estados. Ese elemento es clave a la hora de la seguridad jurídica, dice, para las inversiones.
pero es absolutamente, constriñe completamente la libertad que tienen los estados para realizar políticas. Porque claro, si tú no puedes hacer determinadas actuaciones en el ámbito laboral o en el ámbito mercantil, porque estás sujeto a sufrir determinados ataques desde el punto de vista judicial, lógicamente lo que estás yendo es directamente contra la actuación o la posible actuación democrática de una sociedad. Y ese elemento que no aparece de forma directa como elemento fundamental en los tratados de libre comercio, son los elementos clave, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, ¿y en esa parte de la inversión han funcionado los tratados? ¿Se ha invertido más en determinados países? Pues fijaros, dependiendo de los países, hay elementos. Si alguien tiene interés concreto, pues bueno, pues os puedo sugerir trabajos donde se hace un análisis muy serio, muy interesante sobre lo que ha ocurrido en las diferentes partes del amplio continente de América Latina, ¿no? Pero el planteamiento general es que la inversión que se ha producido ha sido fundamentalmente cortoplacista. O sea, estamos hablando de que las inversiones fundamentalmente con interés de largo plazo no están realmente esperando a que haya un tratado de libre comercio e inversión. Las que realmente se benefician de este tipo de actuación son las inversiones que podríamos denominar, o simplificadamente, de cartera. O sea, inversiones del corto plazo. Inversiones que, evidentemente, la rentabilidad para los que las realizan puede ser muy importante, pero la importancia social de las mismas es más limitada. Claro, no es lo mismo invertir capital en poner, porque vamos a poner un ejemplo, una industria manufacturera desde el primer ladrillo hasta que haya retornos de esa inversión, a comprar las acciones de una empresa que está ya instalada. La vinculación no es la misma, evidentemente. Y el resultado tampoco. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido también un proceso en el que ha habido crecimientos de inversión extranjera directa, que es como se denomina técnicamente este tipo de actuación, pero inversiones de extranjera directa con un carácter especulativo que, cuando digo especulativo, no lo digo para asustar desde el punto de vista demagógico, político, no, especulativas son todas, incluso las de largo plazo, porque buscan una rentabilidad, pero las que buscan rentabilidad a corto plazo son más peligrosas para los países. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, cuando un país, precisamente por lo que ocurrió en la crisis de la deuda externa que os decía al principio, cuando un país recibe una inyección de inversión extranjera directa, se tiene memoria. Los países, los de América Latina también la tienen, son como los elefantes. Y saben lo que les pasó en el momento en el que sufrieron debacles, shocks financieros. ¿Qué pasa cuando entra capital a corto plazo en un país, desde el punto de vista de un país de América Latina o del sudeste asiático? Que el país se ve obligado, cuidado, estamos hablando de inversión extranjera directa privada, pero el país, el tesoro público de cada país, se ve obligado a contrapesar esa entrada de capital por si llega el momento en que ese capital sale corriendo. ¿Qué hace, por ejemplo, México cuando se produce una inversión extranjera directa en el sector privado? Compra bonos del Tesoro de Estados Unidos para protegerse por si sale corriendo esa inversión extranjera directa. Fijaros el absoluto absurdo que se da de que la inversión extranjera directa en el sector privado tiene que estar absolutamente contrapesada por una actuación pública de atesorar bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué pasa con los bonos del Tesoro de Estados Unidos en los últimos 5 o 6 años? Todos lo sabréis. Prácticamente no paga nada el Tesoro de Estados Unidos. Hay un coste de oportunidad enorme por parte de las finanzas públicas de los países de América Latina que tienen sus inversiones de dinero público en bonos que casi no están retribuidos, simplemente como medida precautoria. O sea, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar, que os digo, que va a pasar. Porque va a pasar. Esto es cíclico. Esto ya pasó. En la época de finales de los 90 hubo una enorme crisis en el sudeste asiático, que luego hubo problemas también en México. Sin ánimo de pasar por todo eso y porque ya debo estar a punto de acabar, pues tú hazme un gesto así como muy duro y yo... Pues, que se note una patada así. Pues lo que ocurrió en ese momento es que hubo una huida de capitales. La huida de capitales buscando seguridad. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo parecido en los próximos años. En los próximos años, Estados Unidos y los países de la Europa Central y demás precisarán de volver a traer capitales y subirán la rentabilidad de esos bonos del Tesoro, que están muy bajas.
¿Qué pasará con los capitales privados que están a corto plazo en países de América Latina? Huirán de allí, se irán buscando, no por manía, simplemente porque buscan únicamente rentabilidad a corto plazo. Y cuando desaparezcan, entonces volveremos a tener el mismo problema, pero con un añadido, con un espacio legal que garantiza la salida, en todo caso, y deja absolutamente inerme al país en cuestión, pues con controles de capital o con formas de actuar ante esa situación. El resultado final, ya digo, diferente por países, pero las inversiones extranjeras directas no han suplido el enorme déficit de inversión real a largo plazo que precisaban los países de América Latina. En el ámbito del trabajo ha habido más trabajo, dependiendo de los sitios también, porque ha habido áreas absolutamente devastadas por los tratados de libre comercio, pero trabajo más precario, trabajo en el cual pues bueno, pues han intervenido las grandes corporaciones, lógicamente defendiendo su interés. Incluso se dan circunstancias, México no puede, no sé si es el artículo 11 del tratado, no puede intervenir en materia laboral para mejorar condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, no en Estados Unidos, en el propio México. O sea, fijaros en esa aberración. Y el resultado de la brecha de la balanza comercial no se ha solucionado. Algo que funciona tan mal, si fuera un vehículo a motor, requeriría su cambio y que hiciéramos publicidad clara de que ese coche no lo volvamos a comprar. Desgraciadamente, con ese mal funcionamiento del vehículo, nos quieren volver a vender el mismo coche en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, pues espero que por lo menos esos puntos hayan servido para estimular el debate. Datos todos los que quieran, ¿vale?